Eso es más, el tema es gráfico netamente, pero pues es como para organizar un poco más Sí, a mí me lo que suena, tenemos. suena bien. Porque Listo. creo, Daniel y Hernán y Marisol, que todo lo que mejor dicho, la facilidad de uso está orientado a lo que, mejor dicho, creo que la facilidad de uso se da en la medida que uno se ajuste de alguna forma a la manera como operan herramientas de uso masivo. Es decir, que si uno toma ya buenas prácticas, para eso vamos a tener el experto en experiencia de usuario, pero en la medida que uno tome elementos ya de una herramienta de uso masivo como Gmail, pues definitivamente bobo sería uno decir, no, eso no me gusta. Creo que ese es como el Listo. principio, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, entonces pasando, digamos, continuando, vamos dejando a un lado formularios ya, pasando directamente a la administración de procesos, aquí me entra una duda. Nosotros nos vamos a enfocar en que los usuarios aún puedan modificar sus procesos o que siempre van a ejecutar procesos ya prediseñados por nosotros. No, la herramienta está orientada, Daniel, a que ya uno pueda crear procesos. Pero, por ejemplo, Ok, ya volviendo a ese detalle de jerarquías, eso ya lo enreda, porque la jerarquía, que es un tema que nunca hemos empleado, eso está más orientado al despliegue de una herramienta en una organización grande. Entonces, ok, mira que entonces sí, solamente eso entra al ya. modelador, pare de contar. Entonces, esta es la siguiente interfaz en la que tendremos que centrarnos, porque si bien digamos que para uno dice ahí están las opciones, en general, uno hay cosas repartidas, por ejemplo, los reportes acá propios del proceso, pues se colocan porque son específicos y se pueden vincular dentro de ese proceso. Pero no sé qué tan sencillo sea para una persona que entre y vea esta No, interfaz entender absolutamente todo lo no. que hay acá. Entonces, tendríamos que pensar una forma de presentarlo en que uno sea más, digamos, si ya reformamos, por ejemplo, la bandeja o las búsquedas, esto sigue quedando tal cual como siempre ha estado. Entonces, sobre esto también tendremos que pensar, sobre esto sí no tengo una propuesta, francamente, No, pero yo creo, Daniel, pero que eso sí ya hacer nuevamente el ejercicio de, a ver, yo creo que ese es el aporte de un experto sí, en experiencia de usuario. Y también va a ser el resultado del piloto. Si, por ejemplo, cuando llega un usuario que no haya recibido capacitación y llega a esta página y dice, pues madre, ¿qué es esta vaina? Entonces ahí es donde le van a comenzar a preguntar por el live chat a Marisol. Marisol, aquí, ¿qué hago? No entiendo qué es asociar formulario. Pues aquí es donde vamos a tener muy buenos insumos para entrar a mejorar el diseño. Obviamente, antes de entrar a este piloto, pues definitivamente no vamos a llegar con esta pantalla, vamos a llegar con pantallas mucho más fáciles de entender para el usuario, porque nuevamente esa es la idea del consultor en experiencia de usuario. listo. Acá frente a diseño, si no, como le comento Eduardo, pues ahí no No, 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 tengo no nos mucha. Sin desfocalicemos, embargo, no nos descartemos en, en temas de diseño, Daniel, la en verdad que no. funcionalidad Sí. es algo como que me pareció interesante, eso fue en Fluxus, bueno, fue en varios que lo vi, pero ellos, nosotros creamos un concepto de formularios donde el usuario administra todos los formularios y los puede reutilizar. Pero siendo francos, ni siquiera nosotros usamos ese Mm, mm. concepto. O sea, si uno mira la implementación, a pesar de que es interesante que los campos se puedan reutilizar, uno mira y está formulario de PQR, ese formulario de mesa de ayuda de cada uno es independiente aunque tengan los mismos datos. Mm. Entonces, si nosotros no lo usamos, por esa razón la que sea, va a ser más complicado que el usuario lo genere. Entonces, aquí yo lo que digo es, quitemos formularios como existen. O sea, volvemos esta parte y Ujú. que haga parte así el proceso. O sea, cuando yo esté configurando mi proceso, Sí, pues no tengo que hacer nada diferente, sino como dar la interfaz y que automáticamente se cree un proceso con un formulario con un proceso. Y desde acá mismo el usuario, o sea, no tendría que ponerme yo a asociar porque es que entonces tengo que sí, ponerme a buscar los totalmente de acuerdo. formularios y todas las Sí. cosas, sino acá editar o editar información, editar formulario, algo que me lleve directamente al formulario del proceso. Con eso el usuario, o sea, ya está unificando los datos y es más entendible la información que está generando. Totalmente de Entonces, acuerdo, totalmente de acuerdo. O por sea, ese lado, que sea muy secuencial todo, porque tú entras a diseñar el formulario, perdón, el proceso, y lo primero que tienes que pensar es, normalmente uno qué hace, normalmente qué hace, y no sé si yo lo hago mal,
pero normalmente uno lo primero que pinta es como el modelito, como las grandes actividades, las decisiones, y después piensa en cuáles son los datos que se van a gestionar en el proceso. Entonces, pero nuevamente, tiene que estar siempre ya encasillado uno dentro del mundo o del entorno de estar creando su proceso. Que ahí no sé si vas a ir también a eso, Daniel, que cuando ahí hay un icono que se llama modelo de datos, ¿cierto? Y formulario. ¿Eso Sí, cómo se va a unificar eso? Porque finalmente el modelo de datos es un concepto más técnico, ¿no? Eh, pero finalmente termina siendo como los campos que uno va a gestionar en formulario, ¿no? sí y no. Bueno, Lo que pasa es que el modelo de datos surgió porque no había cómo centralizar la información del usuario. O sea, sí, hoy en día prácticamente hasta Facebook le deja a uno descargar los datos del usuario. sí. Entonces, nosotros no teníamos algo como eso y la estructura de datos de nosotros, de almacenamiento de formularios con procesos y todo es bastante compleja para decir, no, tome, o sea, simplemente venga y tome esos datos. Ujú, Esto lo que hace es crearme como los datos personalizados del usuario, los que quiere poder descargar, los que son necesarios para reportes, como digamos ahí se puede ver de diferentes maneras, pero esto es un equivalente a las tablas dinámicas que en su momento habíamos hablado para los ujú, usuarios. Lo que pasa es que las tablas dinámicas que nosotros decíamos era para ejecutar directamente las actividades como si fuera un Excel. En cambio, este concepto es diferente. Este extrae el registro completo de un proceso y unifica con todas las instancias ejecutadas de un solo proceso. Entonces me saca un Excel de un proceso, es realmente lo que hace. Entonces, si yo coloqué 20 campos, pero solamente necesito, por ejemplo, sacar 5, esto me saca 5 y no solamente me saca la información de los formularios, sino que también me puede sacar datos del proceso en sí. Entonces, quién inició el proceso, el estado, por ejemplo, del proceso, no sé, o si eso era asociado con una funcionalidad, por ejemplo, como en el caso de erradicación, quién me radicó el documento, cuál era el nombre de esa persona, de la cédula, eh, o si no, por ejemplo, el radicado del documento, cosas así que eran externas a los datos que están asociados al formulario. Entonces, esto lo que pretende integrar es toda la información que, digamos, interviene en la ejecución de un proceso y que el usuario los pueda exportar de alguna manera o al menos centralizar para sacar un reporte. ok, Entonces, esto es, digamos que es un concepto, si bien asociado a formulario, está asociado a todas las variables del proceso. ok. Bueno, sigamos entonces como en la lógica entonces de la revisión. Ok, bueno, esto de configurar los filtros, este es un tema que yo creo Ujú, que debemos sacar. Si bien es sí, interesante el proceso, o sea, como le digo yo al usuario, no venga, es que usted acá puede llegar y colocar el campo para que aparezca en la bandeja o esto, digamos así como está, debería ser configuración del proceso, o sea, debería sí, ser una sola pantalla, o sea, yo no debería poder acá cuando estoy simplemente creando una parte y otra parte y otra parte, sino debería ser un solo bloque sí, simplificando las cosas que se van a colocar. Digamos, esto de crítico, pues francamente ni lo estamos usando y la lógica de este algoritmo está bastante vieja, no sabemos siquiera si está funcionando. Entonces digo, nos pongamos a darle vueltas y no volvemos. Ya hablamos esto de sí, jerarquía. sí. La descripción, pues no sé hasta qué punto No, lo están diligenciando. Este es otro tema que creo que no estamos usando a pesar de que era un concepto digamos, muy importante los procesos y era quienes lo podían ejecutar. Casi todos los procesos quedan como que todo el mundo los puede ejecutar. Entonces, esto también debemos evaluarlo hasta qué sí. punto es interesante y si es interesante, cómo lo vamos a plantear de cara a una persona que lo entienda de golpe, o si, o sea, si está bien planteado. Entonces, este sí es un tema que debemos revisar, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, de acuerdo. De hecho, este concepto del responsable de la ejecución del proceso era, es el concepto como el dueño del proceso, que es el que podía como, por ejemplo, que si Marisol no asistió hoy a trabajar y tiene en su bandeja N asuntos, Eduardo Botero como dueño del proceso, el que podía entrar como a su bandeja y hacerle como reasignaciones. O era Aquí, la que, sí, no, Eduardo, esto es que tal vez la palabra sí está ujú. mal planteada como está acá, el título. Ahí Aquí es debería ser más bien los que pueden quienes participar en tienen la ejecución. acceso a la ejecución del Ah, la proceso. ejecución del proceso, ya entiendo. Entonces no tendría Aquí, sentido,
porque en últimas uno lo define es cuando está haciendo el modelamiento. Pues es que eso fue una vaina como contradictoria en su momento, porque sí, eso planteaba así, pero por un lado, si bien hacerlo la primera actividad, así estaba, pero toma más tiempo de procesamiento, o tendríamos que tener una especie de caché o internamente nosotros asociarlo automáticamente. Que creo que sería la mejor opción si lo queremos plantear de esa manera, o sea, que se defina según la primera actividad del proceso, pero eso se define en modelamiento y no sea manualmente. Eso sería como el cambio. Anteriormente lo que se hacía es que cada vez que yo miraba la bandeja, se calculaba los procesos por proceso, se revisaba si el usuario podía o no ejecutar y se mostraba o no. Pero se generaba una carga grande y si eran muchos procesos, pues era una demora tonta al fin y al cabo. Entonces, y aparte surgió, esto se planteó fue cuando se comenzó a trabajar con, o sea, cuando se pretendía sacar los módulos de procesos, perdón, de gestión acá, fue uno de los requerimientos que se planteó y fue una decisión que se sacó, pero eh, no he visto en el último tiempo que se le saque provecho. De acuerdo, entonces volarlo, no es necesario. Aparte que era, o sea, y cuando se sacó incluso era pendejo, francamente, porque cuando se separó, que pues, Eduardo recuerda, eso lo discutimos, si la actividad, cuando uno la iniciaba, lo debería dirigir a la actividad o lo debería llevar a la bandeja como hacía. Cuando se planteó era que, por ejemplo, no sé, el responsable inicial era el líder de financiera, pero no le ejecutaba la primera actividad del líder de financiera, sino que le llegaba al contador. Entonces uno decía, ok, yo entré y le di clic y lo inicié, pero no supe qué pasó al fin y al cabo. Entonces, pues era como extraño en cierta manera. Entonces, pues sí, eso creo que lo debemos plantear y pues sí, es una buena opción, considero yo que sea cuando diligencia la primera actividad del proceso, que esto se configura automáticamente para Ok, tener para suprimir esto de acá. O sí, sea, no, no, de no acuerdo, tiene. de acuerdo, de acuerdo. Los estados del proceso creo que también debemos plantearlo de alguna otra manera. O sea, es como, pues no sé, me parece muy extraño verlo acá en una lista de selección. Siempre lo hemos tenido así desde el principio, pero no es lo común en las herramientas hoy en día. Si uno mira, uno sigue como un asistente y el paso preparado creo que debería estar más en el modelador en sí. O sea, si uno dijera acá, no, listo, ya terminé de, de modelar, Oye, digamos, por ejemplo, acá en Daniel, administrar. Daniel, Sí, una preguntita, estaba como pensando como en el tema de la facilidad de uso, eh, y ahora estaba como reflexionando sobre lo que yo hice, que cuando yo quisiera, o sea, mejor dicho, si yo te hago una pregunta o le hago una pregunta a Hernán, Hernán, si usted tiene que automatizar un proceso, ¿usted por dónde arrancaría? Deme el paso a paso. ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería su paso a paso? Y luego le hago la pregunta a Marisol. Usted lo ponemos a modelar un Bueno, proceso, el proceso del que se invente su proceso, cualquiera. ¿Qué es lo primero que usted haría? pues en sí lo que yo realizaría, pues, o sea, trabajando también en la aplicación directamente No, o en con cualquiera. bosquejos o No, algo. sálgase un poquitico de la aplicación, olvídese de ese proceso. A usted lo ponen a automatizar un proceso en cualquier herramienta. ¿Cuál es el primer paso que usted haría? Pues en sí yo, pues no sé, ahí sí creería que yo realizaría el proceso, obviamente con ya los requerimientos y todo el cuento, por así No, decirlo. mire, hílame un poquitico más delgado. Cuando tú dices definir el proceso con todos los requerimientos, ¿qué es eso? ¿Qué haría? O sea, Sí, o sea, ya es más como levantamiento de información, realizar el bosquejo, ya sea, no sé, escrito o dibujado. o sea, Eh, lo primero que harías es como tú lo pasarías documentar. rápidamente a pintar como el modelo, como en las cajitas y los rombos. ¿Eso es lo que te entiendo? sí, básicamente el proceso, el modelamiento. Ok, luego, ¿qué harías? Ya después de que tenga como el bosquejo así, no sé, como el plano de arquitectura, ya lo que podrías realizar sería ya más listo en la primera actividad, qué campos y qué el formulario podemos tener. Y ya O sería sea, ya entrarías más a definir los campos, los formularios. los Sí, campos. los campos, los datos que se van a, el modelo de datos que se va como a,
se va gestionando actividad por actividad. ¿Y luego qué harías? Y no, pues yo creería que pues en sí para definir el proceso sería la definición del proceso, que ya esté todo el plan, por así decirlo, el esqueleto, ya el formulario que es el cuerpo, y creería que no más. Ok, Ya Marisol, hablando de solo el proceso. ¿tú cómo lo harías? ¿O cómo lo haces hoy en día? Bueno, pues sí, primero se hace pues el levantamiento de toda la información, digamos, actual, o sea, Sí, como lo hacen sí, tú en el tienes, día a día sí, y no, ya después, esa parte es importante. A ver, digamos, ya tienes toda la información del sí. proceso, ya la tienes todo en papel, la tienes súper clara, tienes usuarios, tiempos, actividades, todo, todo. Lo tienes, documentos que se van a gestionar datos. ¿Qué es lo primero que tú harías en una herramienta? ¿Qué es lo primero que cargarías? Siempre se hace el bosquejo, el flujo del proceso. Y Perfecto. digamos, ahí uno va viendo, pues, en realidad la automatización, digamos, cuáles actividades que en el papel tengo ya realmente no se necesitan, porque pues está automatizando el Ok, proceso, o sí, digamos, con todas las mejoras al proceso. ok, entonces paremos ahí. Entonces, Paremos ahí. después de Entonces, tener pues la información en papel, pasaría al bosquejo, digamos, del proceso, o sea, el al flujograma, flujo, al flujo, listo. Luego, ¿cuál sería el paso 2? exactamente. Ahí sí pasaría ya, digamos que al proceso optimizado. Sí, sí, ya. Se empieza a mirar en detalle a cada actividad, pues lo que hablabas, el modelo de datos, qué campos o qué datos se capturan en cada una de las actividades o cuál es el resultado de esa actividad, como las salidas, qué documentos o qué es lo que pasa, digamos, a las siguientes actividades. Y ya por último, pues siempre se mira es el tema de los reportes, o sea, Ok, qué campos de los que definimos son los que se necesitan para generar un reporte. ok, Daniel, ¿y tú qué harías? Entonces, Eduardo, si hablamos simplemente y del común denominador en general, la persona simplemente genera actividades, los datos casi no le importan, Sí, y ya. ejecuta, prueba, todo el tiempo. Eso es lo que normalmente, o sea, un usuario normal, eso es lo que va a hacer siempre. Colocar tres actividades, mirar si están bien, ejecutar y terminar. Si hablando si eso es lo ideal, no, pero, o sea, cualquiera que sea el usuario en cualquier herramienta, siempre hace algo y prueba, hace algo y prueba, hace algo y prueba. Eso, si pensamos en que se debe volver usable, ahí tenemos un conflicto grande, porque eso nosotros no lo podemos hacer. Y llevar el paso a paso, decirle, por ejemplo, sí, comienza a hacer el modelo, pero ¿y dónde tienen los usuarios? ¿Cuáles son sus Ahí va, grupos? ¿Qué, ahí qué va, está definido? ahí va. Entonces, ahí es donde entra un problema y sí, sí lo entiendo, usted lo que pretende Sí, es que se vaya guiando como un wizard, desde el sí, como principio. el paso a Sí, paso. exacto. Yo entro aquí. ¿Cree usted quiénes son? Yo, por ejemplo, ¿cómo me lo imaginaba? Usted, primero que tiene que hacer, cree como la ficha del proceso. ¿Cuál es el nombre del proceso? Eh, nombre del proceso, el responsable y para de contar. Ya después usted quería, ¿quiénes participan en este proceso? Mire, por ejemplo, yo pensaría antes de pensar en el flujo, mire, esto lo Sí, participa la parte, un usuario, lo primero que yo pensaría es, ¿esto inicia con un formulario de inicio externo o eso hace para la intranet de la compañía? Entonces uno diría, oiga, ya. Luego entraría, creemos los usuarios, ¿quiénes son los que van a participar en la ejecución del? O sea, yo lo que me estoy imaginando acá es como una especie de flujo que de alguna forma facilite la parametrización, hasta el punto, que no lo mencionó Hernán, pero lo mencionó Marisol, hasta el punto de defina los reportes. De hecho, podría ser desde el principio, porque tú bien sabes, Marisol, que si tú no defines bien los reportes del principio, pues no sabes cuáles son los campos indexados ni nada de esas cosas. Entonces, o el no, modelo de datos. Entonces, esa labor sí es bien complicada, Eduardo, ¿sabes? Porque es que es muy complicado, muy, muy complicado que una persona, sobre todo pensando en una pyme, tenga bien estructurado el proceso en lo- la cabeza. Siempre va a tener que dar devoluciones. A algún punto se me olvidó o, que tal persona también o, o era como tú lo parte acabas del... de decir, Daniel, de alguna forma, o de pronto pensándolo como un tema de Scrum, ¿es que se llama esa vaina? Que sea como iterativo, que lo vaya llevando. Mire, como tú lo Scrum. decías, no cree usuarios, sencillamente haga el flujo y el sistema le permite de alguna forma jugar con él para ver cómo funciona. Ah, ya corre, ahora vamos por los datos y va a otro espiral. Y que gráficamente lo va llevando uno. Ya creó su modelo de datos y ahora vamos al tema
no sé, como que lo va llevando a uno como en un mismo proceso, de manera incremental, hasta que por fin uno diga, ya creé todo, porque ya sé que corre el proceso, tiene todas los gateways, las compuertas, tiene las actividades, ya una vez que lo puse a correr, ahora lo voy a poner, le voy a asociar usuarios, mire, con usuarios corre sin problema, mire cómo va para acá, para allá, después le meto datos. No sé si eso, Daniel, tú lo ves viable, porque hoy en día, Eso, cuando uno comienza a ver esta parametrización, como que uno es menús por todas partes, y pensando en que esto es un tema masivo, como que uno esperaría, para que evitar que le estén preguntando a Marisol por el live chat, oiga, vaya así, vaya en el paso a paso, vaya acá, ya hizo esto, perfecto, lo invitamos a que valide que funcione, luego métale los formularios o el modelo de datos, Tran, ya lo hizo, pruébelo. Ahora vamos a la otra etapa, como que lo lleve uno como en 3, 4 ciclos, hasta que al final uno sin darse cuenta, oiga, esta vaina, yo no tengo que saber de procesos y mire, creé mi proceso, creé usuario, creé datos, creé documentos y ya esta vaina corre. ¿Cómo lo ves, Daniel? ¿Es eso viable? sí, o sea, digamos que sin quitar el tema de las iteraciones, sí, sacando, perdón, excluyendo el tema de las iteraciones, lo demás es netamente gráfico. Pero el tema de las iteraciones sí es precisamente lo que me preocupa, porque nosotros bien sabemos que una vez que se ejecuta el proceso, hay muchas relaciones vinculadas entre los datos y quitar o poner otra se vuelve más complicado. Claro, Entonces, esa parte tenemos que revisarla, a ver cómo se le permite al usuario pensar o sea, en este momento estaba pensando más que en una ejecución para que juegue, en una previsualización. Imagínese que usted estuviera en la actividad 1, acá. Entonces usted dice, bueno, ¿y esta vaina cómo se vería? Porque ese sí es un problema. Nosotros no, el usuario tiene que imaginarse la vaina. Entonces, se le podría mostrar una pantalla a dummy, como vea, estos son los datos que usted puso, y ahí, por ejemplo, un resumen, los quienes pueden ejecutar esto son este y este. Las decisiones, bueno, son los mismos campos. Eh, Así se vería su ejecución. Así que continúe hasta finalizar. Y lo demás sí sería netamente, porque digamos que para el proceso, para que ejecute, como lo tenemos nosotros, es irrelevante. Si uno quiere poder primero hacer los formularios, si uno quiere primero poder hacer los procesos y se devolvió, digamos que no importa hasta que simplemente se elija que está preparado y se comience a ejecutar. Mientras está en diseño, uno puede hacer lo que quiera. Entonces, sí sería un tema de generar, ahí sí, como ese wizard del que habla Eduardo, que me comienza a llevar, y estaba pensando en algo que digamos, no hemos, aunque pues eso también depende del tamaño, y eso tendríamos que plantearlo. Hay hay una herramienta que le permite a uno definirse, uno puede tener N mil personas en la organización, pero uno podría decir los actores, antes de iniciar, los actores de este proceso van a ser tales. Para no tener que filtrar entre todos los actores, simplemente filtro entre los actores que yo ya determiné. Pero pues pensando en pymes, eso no sería como tan, no tendría mucho sentido, en realidad. O sea, que tenga que seleccionar entre todos, uno esperaría que fuera algo grande. Entonces, no, por ese lado, pues creo que no tiene tanto, o pues no sé. Pero sí, entonces tendríamos que pensar en crear, o sea, sacar las interfaces tal como la tenemos, hacer como una especie de línea de tiempo en la parte superior. En la intentamos. A ver si de pronto graficando un poquito podemos hacernos una idea. Digamos que esta va a ser mi pantalla general del asistente. Entonces yo lo que digo es, deberíamos tener como una línea de tiempo de pasos. Ir diciendo, por ejemplo, paso 1. Entonces, ok, yo tengo que definir todos los atributos generales del proceso, todo lo que es la generalidad del nombre del proceso, o sea, como cuando estoy creando un proceso, básicamente. Cojo acá y, y le digo crear proceso, digamos que esto sería un equivalente
a nuestra primera interfaz, definir los datos básicos, ¿no? Bastante simple y características. Luego entonces podemos decir, nosotros, por ejemplo, defina los actores del proceso. Luego entonces podemos decir algo como defina los datos del proceso. Aquí los datos tendremos que determinar porque sería confusión entre los datos hablando del formulario y los datos hablando del modelador de datos. Este es un tema teórico que nosotros tenemos que facilitarle al usuario o unificarlo de ser posible, pero o sea, todo se tiene que visualizar como variables en realidad. Y aquí viene un tema que no sé cómo lo vamos a manejar en realidad, pero serían los reportes, porque digamos que hasta el momento nosotros tenemos los reportes basados en el asistente, pero entonces yo no estaría definiendo nada. O tenemos los asistentes los reportes basados en Kibana, pero como ponemos un usuario que trabaja en Kibana también modelando. Entonces, este tema de los reportes va a ser un tema bastante importante para definir acá, pero digamos que eso van a ser los pasos. Yo voy probando cuando, aquí fue todo, perdón, el modelo, no salté no falté nada, el flujo en sí, el flujograma, aunque el flujograma debería estar antes o después de los datos, no, ya debería ser como uno solo, este paso, en realidad. O sea, que ya acá vea flujograma y acá vea datos, y pueda ir jugando con ambos. Digamos que acá ya tenemos, por ejemplo, un modelador que lo podemos ver con unas pestañitas acá. Y pues acá como ir jugando entre esos datos. Acá tenemos el flujito. Y al final, un resumen. Acá estaría como la etapa final, que sería un resumen de todo lo que se hizo y un cómo estar seguro que desea publicar este proceso. No hablemos de diseño y preparado, sino hablemos de publicación. No sé cómo lo ven. El concepto me parece, es mejor dicho lo que yo quisiera ver, que lo vaya llevando uno. Pero ese es como el concepto. No, sí, Por eso fue que me puse a hacer la pregunta al equipo de trabajo. sí, digamos, esto podría, casi todo es netamente gráfico. Digamos que lo que hay que pensar es, pensando en que no podemos, digamos, emular, porque no sería ideal que ejecutar el proceso si sería una previsualización. Entonces, tener alguna forma de que me explique si sea un modal, cómo sería el formulario, qué opciones tendría el usuario, Claro. en general, como para que la persona se haga una idea, ok, si esto es lo que quiero, esto no es lo que quiero, y pueda seguir trabajando o pueda terminar. Y que en una vista uno pueda tener como acceso a todos los datos, a toda la información que uno que tiene vinculada al proceso, de alguna forma. Sí. Sí, pero no está uno colocando clic acá, vaya al formulario, para ver el formulario me tengo que ir, salir y hacer otro clic en Sí, o otro sea, menú, que quiero verlo, tengo que ir a otra indirectamente, parte, no todo como vinculado. indirectamente lo estaría haciendo, Sí, pero no, lo de que acuerdo, haríamos pero es realizarlo en una sola pestaña de opciones. sí, ¿Sí? sí, sí. Ver el fondo. O sea, sería como este panel de opciones acá. En realidad lo que queríamos sería quitar los menús de todo lado que tenemos y unificar todo acá. Sí. Sí, eso sería viable. ¿Cómo lo ves, Marisol? Tú que has sufrido esta aplicación. Yo creo que facilita mucho las cosas y que el usuario no se enrede tanto porque tendría todo a la mano. Porque es verdad que ahora uno, digamos, estoy en el modelador, necesito ir al formulario, me toca salirme, ir a otro menú. Y si quiero probar, entonces me toca pasarlo a estado preparado para mirar a ver cómo se ve en ejecución. Entonces, así facilitaría todo, tendría todo a la mano y, o sea, iría todo encadenado. O sea, ahí
pues con lo que menciona Daniel, como la línea ahí de paso a paso, el sistema mismo me llevaría como que lo primero que hago, después haga esto, aquí puede como una vista previa de lo que está haciendo, entonces sí ayudaría mucho, o sea, sería más práctico para el usuario. Ok, Daniel, entonces si quieres, retomemos que estamos precisamente en la pantalla donde uno va, exacto. Yo creo que vamos como sacando conclusiones. Entonces, sigamos ahí con el tema de asociar formulario. Ya lo miramos, lo de filtros, ¿no? Ya también Sí, que quedó. sería parte Sí, también de la configuración. Aunque este tocaría colocarlo, es que digamos que aquí sí es como contradictorio, porque yo no puedo configurar esto al inicio, sino toca al final, porque entonces saber cuáles son los datos ya que van a estar asociados. claro. Bueno, ya casi como que otra cosa que sea, yo creo que la descripción también se podía sacar y dejar Sí. simplemente el detalle del proceso, o sea, no es un Ujú. tema tan trascendental. Ya pasando a las opciones, pues entonces tenemos, pues este sí es el modelador, la duplicación de procesos que No, sea, no. eso sí, ¿Eso qué modelador sigue de o no? datos. ¿Duplicar proceso? ¿Sí lo pondría? No, eso Eso ni siquiera funciona, No, eso ya se generó una corrección, pero sí, es que eso no son funciona. demasiados sí, no, eso datos. no. Ese obviarlo, ese lo obviamos. Bueno, este ver y generar reportes es otro tema que no sé cómo vamos a abordar. Acá, digamos, lo que está actualmente es que sea un dashboard configurado, me lo muestra, pero estamos dependiendo netamente de Kibana. Y los reportes generales, que pues aquí esto está de la mano, es un tema que siempre ha estado como volando. Frente a esto, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, los reportes de Kibana son bien interesantes, pero lo que les decía, ¿cómo ponemos a cada usuario a modelar un reporte de Kibana? Nosotros ya tenemos que tener estos reportes predefinidos y tenemos que ser más gráficos para este tema. Es o sea, para esto es muy importante que el usuario todo entra por los ojos, ¿no? Yo soy bien servidor. Que mientras, digamos, yo estaba pensando en que digamos revisar, los datos ya están, y esa iniciativa incluso en su momento cuando entraron, no creo quién fue en que entró, y comenzó a trabajar, digamos, en los reportes que se hicieran un poquito más gráficos, pero, pero pues al fin y al cabo eso no, nunca se llegó a ningún lado en realidad. Entonces, si uno mira, tenemos una cantidad de tablas que no son tan dicientes, es decir, el usuario en realidad tiene que estar familiarizado con los conceptos para poder entender, y creo que si nos hace falta un dashboard simple, que sea gráfico, y en realidad no es algo que no podemos generar, o sea, algo así como, por ejemplo, de este proceso, un porcentaje, cuántos han finalizado y cuántos no, algo tan simple como eso. Los datos están e incluso se muestran por actividades o en general, y podemos, hoy en día existe, eso se llama, o sea, una librería que es, digamos, algo semejante a lo que hicimos en un momento y que debemos implementar con Fraudus de, pero esta es, digamos, más actualizada y simple de implementar. En un dashboard que en serio sea demasiado básico, si uno mira el tema de reportes en muchas de las herramientas, es demasiado simple porque es que es muy complicado en reportes personalizados definir, en procesos automatizados, perdón, definir gráficos, reportes personalizados que sean muy completos. Entonces, eso creo que debería ser una herramienta o más bien algo como una especie de consultoría nuestra
para quienes necesiten sacar reportes adicionales y podría verse como una entrada adicional. Y lo que se tenga es un dashboard simple que yo cuando entre a ver los reportes de un proceso tenga la generalidad de cuántos se han ejecutado, qué actividad me está dando más reprocesos o el tipo de carga, digamos que en los usuarios, creo que ya lo he mencionado, estoy seguro, la carga que tiene cada usuario, cosas como esas que son lo general y que da luces de algo. Si uno mira, normalmente nosotros no tenemos tanto problema con estos reportes como si le tenemos con los reportes que quiere el usuario, si el QRS, el reporte de erradicación, que, o sea, que ya es sobre el contexto ya del proceso, más no en general con esas variables estándares que son parte del modelado. Entonces, no sé cómo lo vean ahí. Perfecto, no. Lo que tú acabas de mencionar me parece que sigue toda la lógica, que efectivamente si ya el usuario, las 10 clientes de ese piloto y a futuro si esto va a ser exitoso, si requiere unos reportes más personalizados, que se pueda vender un servicio adicional, que de alguna forma lo que me has comentado desde hace un par de Ah, meses, Daniel. ¿Me escuchas? Aló, Daniel, ¿me escuchas? Aló, ¿me escuchas? Daniel, Daniel. Aló, aló. Aló, aló. Daniel. ahora sí, es que se me ha desconectado, no me he dado cuenta Oh, ok. del... No, que me parece totalmente lógico y consistente con lo que estamos visualizando, y es también tener la posibilidad de prestar un servicio para generar los reportes ya personalizados de los clientes y dejar, digamos, de hecho, Marisol, los que nosotros una vez nos sentamos a definir, que creo que hoy en día funcionan, uno diría que es lo mínimo esencial, bien graficadito, bien definido, ya es suficiente. Y ya, como dice Daniel, es de una vez en la aplicación tener como la opción ya de venta de servicios. ¿Quiere reportes adicionales o algo así? ¿O desea estos reportes no satisfacen sus necesidades para gestionar adecuadamente el proceso? Entonces, ya que lo lleve a uno a una asesoría que uno cobraría. Miren este ejemplo, Eduardo, me parece bastante interesante. Ellos tienen una herramienta que en general es open source y casi todo lo que está es completamente abierto al público y no hay lío, pero tiene un concepto de extensiones. Y si uno mira, hay cosas que uno diría, nosotros hemos hecho como algo tonta, pero no se pone a pensar y claro, es muy solicitado. Entonces, como miren este ejemplo de cuántas veces nosotros hemos tenido que hacer, por ejemplo, la exportación a Excel de una tabla y vean lo que cobran, solo por la extensión. El producto es gratis, pero si usted quiere que le exporte a Excel, paguen los o $130 anuales o 290 y lo tiene por vida. Claro, ya me van Y tienen, facturando. por ejemplo, el concepto, o sea, todo, sí, el Gantt, o sea, todo es como extensiones así y cobran más o sea, pendejaditas que uno diría como que no son, o sea, uno siempre toma que cuando le dicen a exportar Excel, como no, bueno, ahorita lo hago, eso es fácil de hacer, pero de aquellos cobran eso caro, al fin y al cabo, o sea, que le cobran no simplemente por exportar a un Excel una tabla, me cobren anualmente eso, uno dice, pues, no sé, pero entonces es un concepto interesante. Y va al mismo tema, entonces nosotros estamos acostumbrados a que todo el paquete está incluido No, prácticamente y lo que necesiten se hace. no, Y sí, o sea, nos gastamos ahí. sí. O sea, por eso es el tema de esa consultoría, como tú bien lo indicas, Daniel, ahí estaría como ese campo que tú querías. Uno deja los reportes esenciales mínimos, pero si usted quiere más, ahí le vendemos la consultoría para construirlos. Sí. Que de alguna forma también se Listo. podría prestar, eh,
con el mismo modelamiento del proceso, porque uno dice, oiga, es muy fácil y todo, pero ya llega uno que dice, uy, no, yo qué pereza volver a montar otro proceso, venga, yo le echo el cuento, ya tener uno muy estructurado, Marisol, por ejemplo, las preguntas, bueno, deme esto, el paso a paso, deme todos estos datos, y yo se lo parametrizo. De alguna forma es como lo mismo. Y uno puede tener un Sí, servicio ahí asociado y que para el cliente lo va a valorar. Muchas veces al interior de una pyme uno dice, mire, es bien económico y todo, pero mire, yo estoy en capacidad de pagar 300.000 pesos. Obviamente tienen que ser sumas así, 250.000 pesos. Yo doy toda esta información en una reunión por GoToMeeting de 1 hora y ya llega Marisol y un equipo de trabajo que está administrando Marisol y se lo arman, le arman el proceso y se cobra 300.000 pesos y se va facturando. listo. Listo, Daniel. Bueno, eso por el lado de reportes, entonces Yo creo, Daniel, que creo que vamos cerrando porque yo creo que esta reunión es mejor hacerlas como corticas, ¿cierto? listo. Démosle Entonces 4 minutos más y vamos redondeando esta y volvemos a citar para el martes, Dios mediante. ok, listo. Sí, porque este tema de procesos tal vez es lo Sí, que más tenemos que pensar claro. eh, en replantear. Entonces, bueno, vamos que este es como rápido y este no sé, Eduardo, cómo va a trabajar, que esto fue el que trabajó Sergio, que es la automatización de, como el inicio, ese era el evento de inicio, timer de procesos, es algo semejante. Era como no programaba cuáles eran los procesos que quería que se ejecutaran automáticamente para qué fechas, que bajo, por ejemplo, esta lógica era que funcionaba el demo de el registro calificado. Sol, te hago una No pregunta. sé si esto ¿Eso debería es un ser. tema, eso es un tema que sea de uso común? Porque yo cuando veo una herramienta de estas, como la estamos pensando para PIBI, es son todas como procesos que dispara una actividad humana. Yo la gran mayoría me lo estoy Sí, imaginando como un formulario de inicio externo que lo diligencia bien sea un empleado o un cliente o un proveedor, un externo, y disparó. Pero ya esos temas sofisticados yo lo metería también como parte de consultoría. Uno lo puede, ahí sí como tú lo acabas listo, de mencionar, como una extensión. Mire, si usted quiere que se disparen procesos de manera automática, está habilitada esta opción y esta opción vale 100.000 pesos y la consultoría vale 150.000 pesos y ya, pero también lo quitaría. listo. Pero mira que ahí el Entonces, concepto sirve, Daniel, del que tú acabas de mencionar, porque sí, puede ser interesante este concepto para un empresario pyme, para una empresa pyme, pero quizás es mejor mostrárselo, pero que no está habilitado para su uso. O no sé cómo, ya eso sería como parte del diseño, como darle una serie de opciones de temas interesantes que se han hecho, pero que no los habilitamos porque ya tiende a uno a complejizar la herramienta. Pero si el cliente dice, oiga, esto es disparo automático de procesos por periodo de tiempos o por eventos. Entonces, oiga, yo quiero eso. Esto vale 150.000 pesos y una consultoría de 300.000 pesos. Me interesa. Y le pone un demo, un video de qué es la funcionalidad o la extensión, como tú bien lo decías ahora, con el ejemplo de esta otra herramienta, y ahí se va gestionando la venta. listo. Bueno, esa como mini tienda, por así decirlo, tendríamos que también evaluarla cómo la vamos a integrar, ¿no? Cómo es que el usuario va a conocer las cosas que no está viendo. Sí, claro. Sí, sí, porque si uno comienza a ocultar todo y ya pensando en ese tema, Daniel, como tú lo acabas de mencionar, estamos definiendo todo lo básico, pero de pronto un cliente de estos pymes dice, oye, pero yo sí quiero manejar, lo voy a decir como, yo quiero manejar un cuadro de clasificación documental, por poner un ejemplo. Si usted quiere esa extensión, pues mirando qué es lo que se pueda como de alguna forma presentar, pues usted lo tiene ahí disponible, pero vale tanto, más la consultoría. Entonces, mirando como algunas de estas opciones eh, que generan algún valor que se podrían dejar como en un menú, como bien tú indicas,
muy bien estructuradas y que el cliente dice, oiga, si yo quiero esto, eso se habilita, pero con un costo adicional, porque uno sabe que va a complejizar la herramienta, pero le puede generar valor agregado al cliente. Listo. Bueno. Yo creo que cerremos acá. Sí. Sí, yo creo que cerremos como para hacer reuniones cortas. Yo he grabado toda esta sesión, entonces Marisol, procedo a enviarte el video para que puedas actualizar el Excel, que me parece que está bien jaladito, y lo cito nuevamente, Dios mediante, el próximo martes. ¿Listo? Listo. Bueno, Marisol, Listo, sí, señor. Hernán, que estén muy bien. Que descansen. Eso. Listo. Chao, pues. Hasta luego, luego. Eduardo. Hasta Adiós. luego.